El sacrificio humano está al centro de la cultura y la cosmogonía mesoamericanas como un acontecimiento ritual, simbólico y a la vez material y energético. El sacrificio fue el argumento que legitimó la invasión española y el demonio a erradicar por la cruzada evangelizadora del cristianismo. Pero si consideramos que los textos indígenas que narran este sacrificio, tanto los de autores españoles como de nativos latinizados e hispanizados, son más que testimonios históricos, textos teológicos, comprendemos que se trató de un enfrentamiento entre dos ejércitos espirituales y que a la destrucción real del imperio azteca por la monarquía hispano-católica correspondió también una destrucción virtual. Más que estar fundidos dos mundos simbólicos en esos manuscritos, lo que existe es un avasallamiento del símbolo y la religión occidental sobre la religión mesoamericana. La investigación y la reflexión históricas nos permiten ver hoy que en el conjunto americano existía una verdadera formulación original del cuerpo a través de un pensamiento de la acción donde el cuerpo entero no estaba separado del conocimiento, lo que le permitía al hombre mesoamericano alcanzar un estado de sueño despierto o eterno soñar. Una especie de estado psíquico en el que tiene el indígena una visión y la intuición de su porvenir, que lo diferencia y lo ata al universo y a su grupo. ¿Cómo podemos penetrar en el símbolo precolonial cuando está cubierto de pantallas ese pasado? Pensamos que si trabajamos el cuerpo, podemos obtener muchas respuestas. Hay un tipo de relatos contemporáneos e incluso imágenes fotográficas que nos ayudan a comprender el cuerpo prehispánico y nos permiten sostener que el sacrificio era uno de muchos manifiestos del poder del pensamiento sobre la materia. El trabajo de la chamana nahuala Pachita o Bárbara Guerrero, que nació en 1910 en Parral y murió en 1979 en la Ciudad de México. Este trabajo era tan extraordinario, tecnológicamente hablando, y de origen tan remoto, que habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos a pesar del aparente adelanto tecnológico en que vivimos. Así lo expresa el psicofisiólogo Jacobo Grinberg, quien investigó con profundidad en 7 tomos a los chamanes mexicanos. De ellos, 3 se hicieron sus maestros principales: Don Lucio, director de los graniceros de Morelos, linaje que podemos identificar con los Tecihuatlasque, los que rechazan el granizo, o trabajadores del tiempo, como se nombran ellos mismos, y cuya deidad principal podría haber sido Iztlacoliuqui, dios del hielo. Otro de los personajes que más le enseñaron al científico mexicano de origen judío fue el chamán maya, u hombre espejo,
Don Panchito de Yucatán. Pero definitivamente la piedra de toque de la significancia de su vasta obra es Bárbara Guerrero, Pachita, de linaje totalmente desconocido, como lo dice el propio Grinberg. Sin embargo, si relacionamos los símbolos de la cosmogonía náhuatl, Pachita a veces en su trance hablaba en este idioma. Y los símbolos que porta la propia chamana en su ejercicio curativo y ritual, creemos que el linaje de Pachita estaba en relación con los chalmecas o ministros de la cosa divina. Eran 6 los miembros oficiantes de este rito, 5 destinados a tener los brazos, cabeza y piernas del sacrificado, y el último, el sacrificador. Tenían cuerpo y rostro pintado de negro con una raya blanca alrededor de la boca, las cabelleras erizadas y revueltas, ceñidas en la frente con una banda de cuero, que en la parte superior tenía una pequeña rodela de papel de diversos colores. Vestían unas dalmáticas blancas labradas de negro. ¿Dónde, si no en estos sacerdotes, hallamos el origen del linaje de Pachita, a través de Cuauhtémoc, fuerza que la poseía y así era llamada por ella? ¿O del propio Cuauhtémoc, a través de Pachita? Realmente, ese cuchillo no es lo que aparenta. Inclusive no sería necesario utilizarlo, observa Jacobo Grinberg, quien asistió a las operaciones de la chamana durante casi un año. Él es un testigo de muchos, pero especialmente escogido por Pachita para describir la experiencia chamánica. La anciana escucha con aprobación las exposiciones teóricas de su ayudante. Esta relación entre la curandera y el científico es trascendente para las disciplinas físicas y para la reflexión de todo orden. Por primera vez, una persona con la formación de Grinberg es aceptado en el recinto del Tekhad, la piedra sacrificial. Las operaciones eran físicas. Los pacientes eran abiertos de la parte del cuerpo que estuviera afectada sin más ayuda que un cuchillo de monte y 4 asistentes dispuestos, 2 de cada lado, en una mesa de madera con objeto de sujetar al paciente. Pues las operaciones eran dolorosas y a los pacientes no se les administraba ningún tipo de anestesia, describe Jacobo Grinberg. El linaje de Pachita fue uno de los más reprimidos en la conquista. Estos sacerdotes eran los más temibles hombres búhos, cuyo patrón principal sería Istli, el dios del cuchillo de pedernal, segundo señor de la noche y mujer noche, mujer muerte. Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos 2 fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles: la luz y la oscuridad, nos dice Grinberg. Y este es el tema, precisamente, de las 2 significativas láminas del Códice Borgia, la 29 y la 30, y primer rito en el templo de Cihuacóatl. La luz era para Pachita sinónimo de amor, de oración, de curación, de buenas intenciones y de trabajo sano. La oscuridad, en cambio, era muerte, degeneración, engaño, trabajos sucios, trabajos diabólicos y brujerías. Hay un fondo que no está fácilmente a nuestro alcance en la lámina que estamos viendo, y es la generación desde la oscuridad.
Pachita, con su cuchillo, nos está indicando que se trataba de sacerdotes que daban muerte y vida. Extraían corazones, pero también metían nuevos corazones al cuerpo. Mientras reemplazaba un corazón muerto por uno vivo, sangre, olor pestilente, penumbra, aullidos del paciente, puso en mi dedo un anillo de oro. Nos cuenta a su vez otro testigo, Alejandro Jodorowsky. El cuchillo, más que un efecto de utilidad instrumental, se inserta como un emblema de este linaje. El cuchillo, hijo de la diosa Cihuacóatl, tiene un doble significado simbólico, como instrumento del sacrificio, dar muerte, y para cortar el ombligo de los recién nacidos, dar vida. En el templo de la mujer noche, en el templo de Cihuacóatl, la mujer serpiente, la mujer muerte, allí está hirviendo y derramándose la poción mágica, la unción alucinante, comida de los dioses, la misteriosa de los vientos fríos y oscuros. Allí el sacerdote espiritado del dios Venus muerto hace pasar por debajo de su matlat el cordón de la penitencia, el cordón tejido por la araña roja, la araña amarilla. Manifestaciones fascinantes de la diosa madre, la gran tejedora. El cordón cuyos extremos se sumen en la oscuridad. Y en el trance del espiritado brasero, su principio y fin. Así nacen, así salen los grandes poderes misteriosos. Los vientos fríos y oscuros, con dominio en todas partes. Los dos negros que hacia los dos lados miran y ordenan, predicando la piedra filosa del castigo. Esto es la interpretación de la lámina. Grimberg es el iniciador de una disciplina que llamó neurofisiología de la experiencia chamánica, cuyos aportes nos están haciendo comprender la naturaleza del cuerpo individual y social prehispánico. Su estudio es evidentemente un desplazamiento cualitativo del punto de vista propiamente cultural que impide ver la vida material. Los antropólogos y otros especialistas de lo étnico, al acercarse a los psicólogos autóctonos, como los llama Grimberg, chamanes, brujos, hechiceros, sacerdotes o curanderos, o especialistas religiosos, como los llaman otros estudiosos, no tienen en mente que estos seres ejercen poder físico sobre la materia. Esta es la diferencia entre Grimberg y los antropólogos. Él no está enfocado en las descripciones de la tradición ni en simbologías míticas, sino en lo que llama la tecnología del manejo mental. Grimberg ahonda en el concepto de seres suprahumanos, vivos e independientes, y con los cuales un chamán puede entrar en contacto. Pachita es un acontecimiento que une dos fuerzas: el continuum espacio-materia, que postula Grimberg en su teoría de la sintergia, está expresado en las transfusiones de sangre que realiza la chamana durante casos muy graves en las operaciones. Grimberg cuenta: había visto cómo la boca de Pachita sostenía un extremo de una sonda mientras el otro era colocado en el interior del vientre y cómo un líquido rojo pasaba de un extremo a otro. Los enlaces de corazones en otra lámina del Códice Borgia narra lo siguiente:
Lo acuestan sobre el altar negro espiritado en poder de la sacerdotisa de Cihuacóatl, encargada del maguey, y abriendo su pecho con el cuchillo, sacan su doble corazón. Va de la mano de uno a la mano del otro. Narra Grinberg esta experiencia que compagina perfectamente con el párrafo que acabamos de escuchar. En una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con la piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita invitó a acostarse al joven en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después las costillas e introdujo el cuchillo extrayendo el corazón todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión sobre el pecho del paciente. Un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario, aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso, porque los fenómenos que se manifestaban a través de ella son demasiado complejos y desconocidos como para ser integrados a una concepción científica adecuada. La insistencia de esta concepción, sin embargo, no es un argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita, observa Jacobo Grinberg. El historiador francés Christian Duverger señala: los aztecas sabían que el espacio penetra en el tiempo. En el mundo azteca, la religión, la moral y la política se confunden en la esfera de las ciencias físicas. El sacrificio no es el fruto de alguna barbarie inhumana y gratuita. Es esencialmente tecnología. No practicamos la desintegración del átomo que tiende precisamente a destruir la estabilidad de ciertos elementos para provocar una liberación de energía nuclear. El linaje de los chalmecas era el encargado de la fisión de un sistema religioso, económico y social basado en la administración de la muerte, como define Duverger al estado teocrático de Mesoamérica, donde el sacrificio era un acto vinculante de la comunidad humana con fuerzas que tienen diversidad de nombres y están asociadas a la naturaleza y al cosmos. La sala de operaciones de Pachita es una vena que se remonta a la oscuridad de los templos sacrificiales y el sol. ¿Qué es el cuchillo de Pachita si, concluye Grinberg, no es necesario para las artes absolutas que consisten en el manejo de la materia y la energía vital? El cuchillo es un artefacto que extirpa la muerte del cuerpo del enfermo y nos informa a nosotros del poder de la conciencia, según está expresado asombrosamente en las láminas del complejísimo e infinito Códice Borgia. Se trata de una densidad que al ser leída nos permite asomarnos a este diálogo tremendamente misterioso entre la conciencia y la materia. Lo que sí se puede asegurar es que Pachita estaba en el corazón de un ritual muy antiguo y cuyos actos han llegado hasta nuestros días como una realidad creadora, creada y otorgadora de enigmas que son caminos abiertos para quien quiera andarlos. Cierto que el acto del sacrificio es visto como un antecedente maldito del ser americano, y apenas se está llegando a entender su enseñanza una vez que las condenas son avistadas como naturales de un imperio, la monarquía hispano-católica, que se imponía sobre otro, la Triple Alianza Mexicana.
Este choque entre dos civilizaciones destruyó casi por completo a la sociedad prehispánica o precolonial. Las razones también deben leerse en dos niveles simultáneos: una sociedad con artefactos y técnicas militares superiores a las sociedades americanas y una religión militante que, fundada también en el sacrificio, lo había abstraído en el rito eucarístico católico, en la propia liturgia cristiana y en los argumentos de su teología que encajaban como sobreposición elocuente. En verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Quien me come vivirá en mí. San Juan.